comunidad de fe y la gente de valores. Para mí es evidente, o sea, todo el que vio televisión anoche y los análisis va a concluir de que la iglesia hoy la respetan más y al pueblo cristiano hoy los respetan más. Eso es así. O sea, no es la opinión de Juan Carlos Matos de Nueva Vida. Escuche, yo estaba entre los dos canales, entre Telemundo y Guapa, Telemundo y Guapa, Telemundo y Guapa, Telemundo y Guapa, escuchando a los avesados. Vamos a decir cómo lo ven ellos, porque aquí lo que importa es cómo lo ven ellos. ¿Y cómo lo ven ellos? Espectacular. Espectacular. A esta gente hay que tenerla en cuenta de aquí en adelante. Y de respeto. Jay Fonseca dijo en Telemundo, Joan Rodríguez Bebe se convierte en el voto clave en el Senado para un montón de legislaciones. Lo dijo Jay, no lo dije yo. Eso es una aseveración de él. El profesor Ángel Rosa dijo, aquí se ha demostrado que el pueblo cristiano hay que tomarlo en consideración. Subestimamos a Proyecto Dignidad y mira los logros que han alcanzado. O sea, yo estoy prejuiciado a favor de Proyecto Dignidad desde el principio. Escuchen esas voces si hay más o menos respeto. Todos están diciendo que hay mucho más respeto. Tú sabes que yo pienso que Israel durante mucho tiempo pensó que comía de Egipto. Y Egipto era quien comía gracias a Israel. Exactamente. Y si aplicamos eso acá, oh, sí, totalmente. Yo creo que es exactamente lo mismo. Así es. Se pensaban que comían de Egipto, o sea, gracias a Egipto, y no era así. Queremos que el público, que ustedes, los electores que le dieron la oportunidad a estas dos mujeres y a Proyecto Dignidad para estar inscritos, pues expresen cómo se sienten en esta mañana, lo que ustedes escucharon y si los alegra lo que ustedes están escuchando en los medios consistentemente. 787-993-9700, vía WhatsApp 939-210-9263. Adelante, Ruta, buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, les bendigo en nombre de Jesús. Amén. Y lo otro es que estaba votando por un partido popular como de costumbre y qué sé yo, pero Nueva Vida me enseñó una lección que teníamos que cambiar, que teníamos que votar por personas cristianas. Así lo hice y me siento sumamente feliz en el día de hoy. Así que viva Cristo, viva Nueva Vida y viva todas esas dos personas que nos representan hoy en nuestra política en Puerto Rico. Así es. Gracias, hermana, gracias por tus palabras. Tremenda. Vamos a más. Adelante, buen día. Buenos días. Me siento muy orgullosa de todos los que salieron a votar por el Proyecto de Dignidad y por estas chicas que entraron. Así es. ¿De dónde eres? Se nos fue rapidito. Se fue, pero está contenta. Yo creo que es un orgullo para todas las mujeres, ¿verdad? Sí. Para todas las mujeres, nos representan dignamente. Vamos a más. Adelante. Ruta, buen día. Sí, buenos días, Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Mire, mi hermano y mi hermana, el pueblo cristiano aún tiene que quitarse de los ojos la venda que tiene. Yo siempre he votado por colores, pero esta vez el Señor me abrió mi pensamiento, mi sentido, y decía, Señor, que el pueblo cristiano sepa lo que va a hacer en esas urnas. Padre, el hermano César Vázquez viene con un propósito que tú lo has puesto ahí, pero aún tienen que abrir los ojos esos que no votaron a favor de nuestro hermano. Le doy gracias a Dios porque ya tenemos representación ahí arriba para que el pueblo cristiano pueda seguir luchando hacia adelante por estos valores que tanto necesitamos y que no se vayan a perder. Dios me los bendiga, hermano. Claro que sí, bendiciones. ¿Cuál debería ser la reflexión? Pregunta rápida. ¿Cuál debería ser la reflexión de los líderes? Hago esta pregunta con todo el respeto. A los líderes que finalmente se expresaron contra el Proyecto de Dignidad, líderes cristianos, ¿no? ¿Cuál debería ser la reflexión? A pesar de eso, el Proyecto de Dignidad logra un alcance importantísimo. ¿Hay algún mensaje? Yo lo único que puedo opinar es que tienen que aceptar el resultado de lo que el pueblo cristiano al quien ellos se dirigen les dé. Si ese pueblo les quita autoridad e influencia, pues es el resultado de la semilla que sembraron con la postura que establecieron. Lo digo porque es mi principio. Yo asumo postura pública, digo lo que digo, y tú te atienes a las consecuencias, ¿no? O sea, en el liderazgo se trata de eso, punto.
Así que en ese sentido, cuando ellos noten que sus voces son menos influyentes y menos respetadas, que yo creo que ese es un posible resultado, no lo estoy diciendo de manera categórica, pero creo, por mi experiencia, que es un posible resultado, pues tienen que saber y entender y aceptar que es el resultado de haber dicho lo que dijeron. That's it, eso, así de sencillo. Mira, aquí escribe una persona, valió la pena salirme ayer del hospital y ver este triunfo, aunque luego tuve que regresar al hospital, pero me siento parte de wow. Totalmente, claro, cada voto contó. Wow. Pero espérate. O sea, parece que estaba en el hospital en alguna sala de emergencia, salió, votó y regresó a seguir atendiéndose porque ya quería ser parte de la victoria. Okay. Wow, aquí muchas personas, el WhatsApp está desbordado, las mujeres escribiendo que se sienten orgullosas de estas mujeres. Qué bueno. Que representan dignamente a la mujer, obviamente. Muy bien. Adelante, buen día. Buenos días, Dios bendiga. Saludos. Yo recibo felicidades, primeramente, le damos la gloria a Dios, felicitándolo a ustedes, porque la plataforma que ustedes montaron ahí para la gloria y la honra de ese Dios, usted no sabe lo que sirvió. Es el tiempo, la lucha comienza ahora. Es el tiempo de empezar a educar al pueblo que no sabía. Mire, yo llamé a mucha gente que no sabía nada. Y yo, pero ay, sí, digo, es un proyecto de dignidad, un pastor de testimonio, un hombre que se ha lanzado y ha dejado todo por el bien del pueblo, porque no solamente se pastorea una iglesia, se pastorea un pueblo, nosotros los pastores. Y es tiempo de que nos organicemos, porque la lucha comienza ahora. Claro que sí. Esto puede servir unión de pastores, con fraternidad de pastores, para saber en qué estamos los pastores. A nivel de isla, esto comienza ahora. Bueno, y ellos saben quiénes somos nosotros para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y hoy hemos demostrado que podemos limpiar el gobierno. Totalmente. O sea, se pudo. Total y absolutamente. Ahora hay que continuar. En el primer intento, 2 legisladoras contundentemente elegidas. Exactamente, así es sencillo. En el primer intento del saque. Del saque. Y el partido queda inscrito. Sí. Wow. Mira, aquí alguien escribe, tengo 53 años y no votaba desde los 18 años. Mira eso. Salí a votar ayer íntegro por el proyecto Dignidad, y lo dije a viva voz. O sea, desde los 18 años no votaba. Así hay muchas personas. Sí. Y se notaba ayer los que tuvieron que hacer 2, 3, 4, 5 horas con alegría. Felices. Así es. Adelante, buen día. Sí, buenos días, muchachos. Dios me los bendiga mucho. Yo me siento muy orgulloso, muy contento con el resultado que el Proyecto de Dignidad tuvo, ¿verdad? Quedamos inscritos, tenemos 2 chicas en el Senado y en la Cámara y estoy bien contento. A través de este medio quiero hacer 2 cosas, felicitar a mi gente del 376 de Sidra que estuvieron hasta las 12:30 de la madrugada trabajando, ¿verdad? Para que esos votos pudieran ser contados. Así es. Segundo, el Proyecto de Dignidad tuvo el resultado que tuvo porque el pueblo cristiano ha despertado. Pero el pueblo cristiano despertó en gran manera gracias al mensaje que Nueva Vida llevó. Juan Carlos, Fernan, Moraima y toda Nueva Vida. Gracias por abrir los ojos a muchos y hacerle entender que el cristiano sí se puede expresar y que tenemos que defender nuestros valores porque es parte de nuestro deber y de nuestro trabajo. Nueva Vida, gracias. Qué bueno. Gracias a ti por esas palabras, papá. Por estar Qué acá. motivo, ¿verdad? Sí. Qué motivo saber que estuvo hasta tarde en la noche con el conteo y felicitando a sus compañeros y aún así pegado a Nueva Vida, escuchando, ¿verdad? Lo que tenemos para ustedes. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios los bendiga, muchas bendiciones. Habla John Amén. Peter Morales. Nada para decir que endosé, que voté por el proyecto de Dignidad, porque necesitamos un cambio. Y ya por lo menos tenemos arriba, en el Senado y arriba en el legislatura, pues vamos a tener, y ahí vamos a ir aprendiendo más y orando. Tenemos que orar para que Dios, a través de ese espíritu, le abra el entendimiento a los cristianos, porque si todos los cristianos que habemos en Puerto Rico hubiéramos votado por el proyecto de Dignidad, hubiera un gobernador de proyecto de Dignidad hoy. Eso Pero nada, seguimos luchando. Totalmente al Muchas alcance. bendiciones. Ya sabemos por las últimas 2 elecciones y más esta, que alguien con 300 y pico mil votos puede gobernar. Sí. Así que en 4 años eso es bien posible. Los tiempos No, cambiaron. Totalmente. Sí. No es imposible. No es imposible. Eso para viene nada. por ahí. Buen día. Hola, buen día.
Hola, adelante. Pues yo voté, rajé la papeleta por Proyecto Dignidad. Yo creo que yo no me tardé ni un minuto en la caseta. Yo entré, hice todo lo que tenía que hacer y yo me acosté, sinceramente me acosté bien triste y estuve orando, Señor, haz tu voluntad, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro, y me acosté porque no quería ver más los números, y como a eso de las 3 de la mañana me levanté y pues vi que, ¿verdad? No habíamos llegado a la posición que nosotros queríamos, pero yo dije, pues Señor, no sé, tú tienes tu propósito. Me da mucha pena porque nosotros necesitamos personas cristianas en todos los ámbitos de la isla, pero pues vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el Señor para esto. Claro que sí, pero no perdimos, amiguita, no perdimos. Claro. Esto fue un triunfo, realmente. El sacerdote Carlos Pérez acaba de hacer públicas estas expresiones y las leo. A ver. Sin duda, queridos amigos, hoy es día de celebrar en grande porque Proyecto Dignidad ganó legislatura. Unos números impresionantes. Nunca antes un partido sin dinero, sin experiencia política previa, con la prensa en contra, pero solo con su fe puesta en Dios, derrotó y ganó. El bipartidismo terminó con la derrota de la mayoría de los creyentes en los partidos del bipartidismo. Pero después de celebrar, seamos conscientes y comencemos a orar porque el país que ha surgido de este tsunami electoral es un país con un poder del sector liberal, antirreligioso, nunca antes visto en nuestra historia. Palabras del sacerdote Carlos Pérez. Wow. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Le habla el hermano Ricardo Ruiz. Muchas bendiciones a la emisora. Tengo que expresarme porque de verdad que yo no puedo, yo no soy persona de tapar el cielo con la mano. Sí, felicito especialmente a los candidatos de Proyecto Dignidad que entraron. Son sumamente poderosos, valientes, pero sí, la realidad no podemos taparla. ¿Sabe? Estamos hablando de que, número uno, ganó un candidato de Victoria Ciudadana en una de las alcaldías más importantes en Puerto Rico. 2, entraron 5 candidatos de Victoria Ciudadana al Senado y Cámara. ¿Sabe? La realidad es que casi el 30% de los votantes en todo Puerto Rico se fueron al lado del Partido Independentista Puertorriqueño y se fueron al lado del Partido Victoria Ciudadana. La realidad es que sí hay un sector de la iglesia que ha despertado, pero hay un sector mayoritario que dicen que son de la iglesia que no han despertado. Gracias por tu... Y la realidad es de que esto hay que reflexionar. No solamente todos los partidos políticos o todas personas tienen que reflexionar, pero la iglesia tiene que tomar esto como una reflexión. Yo pregunto, ¿la palabra está llegando? ¿Están llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo como ustedes también lo están manejando y como otras emisoras también lo están manejando en excelencia? ¿Estamos practicando la palabra? ¿Sabe? Esto hay que reflexionarlo. Claro ¿sí? Que sí. Hay que respetar la posición de Proyecto Dignidad. Yo voté íntegro por Proyecto Dignidad. Pero es lamentable que tampoco podemos tapar una verdad. Lamentablemente, la verdadera intención está en el corazón de la gente. Por eso es tan importante que Proyecto Dignidad haya logrado lo que logró, porque esto que está pasando con lo que usted dice, con los candidatos de Victoria Ciudadana, iba a pasar de todas maneras. Eso es lo que hace más relevante el que Proyecto Dignidad se haya insertado. Qué bueno que estamos ahí. Totalmente, porque las palabras de Carlos Pérez precisamente lo que están advirtiendo es: nunca habíamos tenido a nivel político un ambiente más hostil hacia lo que nosotros representamos. Como te decía anoche en mi texto, que el fantasma de la izquierda está rondando por la legislatura. Bueno, rondando no, está allí. Está allí. Está allí. Es una realidad hoy y bueno, lo que el hombre dice es así, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso, ¿eh? Claro que sí. El gran reto, ¿no? Y que es una sorpresa.
Totalmente. Definitivamente es una sorpresa, un reto, y está enviando un mensaje también. Sí. Está enviando un mensaje que hay que escuchar desde ya. Ajá. Mira, alguien dice, estoy contenta porque aguanté burlas, críticas hasta de mi propia familia. Logré convencerlos por lo menos que votaran por las senadoras. No logré que convencerlos que fuera por César, pero algo es algo. Calladita y en oración lo logré. O sea, ella sin hacer mucho ruido le habló, convenció, ¿verdad? Por lo menos por las senadoras, pero dice que tuvo que soportar burlas, críticas, así hay muchas personas. Así son los cambios. Sí, definitivamente. Poquito a poco. Adelante, Ruta, buen día. Ajá, Dios les bendiga. Amén. Sí, bien. Bueno, estoy bien contento. Tengo un sabor agridulce, contento, triste, porque pues yo quería que César Vázquez llegara a la gobernación y quería que Nora Enríquez llegara a la comisaría, pero yo estoy contento porque ayer mismo quiero felicitar primero a todos los valientes que nos retratamos con las papeletas ahí, las subimos a Facebook, que no nos abochornamos. Lo primero que hice fue que llamé a Fernán, le dejé un inbox, Fernán, entra a mi página para que vea lo que puse. Ah, Benji. ¿Ah? Benji, tú eres Benji. Sí. Y rápido llamé a Lisiburgo y a Joan Rodríguez Bebe. Le dije, mira, entra a mi página, dale like para que tú veas lo valiente que fui. Y yo quiero felicitar a todos esos que fuimos valientes y nos paramos en la brecha y no nos abochornamos y subimos como que votamos íntegro bajo Proyecto Dignidad y la subimos a Facebook. Eso, papá. Un abrazo, Benji, gracias. Gracias por tu llamada. Bueno, la gente hablando, si seguimos no paramos nunca. Y tenemos al doctor Nelson Torres. Gracias, pueblo. Tenemos el cuadro telefónico lleno, el WhatsApp está reventadísimo. Sí. Nosotros continuamos, ¿verdad?, con nuestra programación normal. Gloria y honra al que la merece, a Cristo Jesús. Una vez más, gracias a los pastores que se atrevieron a ser vocales, a todos los que estuvieron como funcionarios de colegio. El pensamiento político del pueblo cristiano ha cambiado, nos movimos a la acción y de aquí al 2024 lo único que nos resta es crecer y eso es lo que va a pasar. Estos 4 años el ambiente político nos va a dar la razón. Por lo tanto, creo que el respeto hacia la iglesia es fundamental y que haber colocado a estas 2 mujeres allí, sin duda, es un cambio de juego donde el cuidado que van a tener para no seguir perdiendo votos del pueblo cristiano, los 2 partidos principales, cambia el juego a favor de nuestros intereses y por primera vez el político ya sabe que no tiene esclavos que los perpetúan en el poder. El político ya sabe que el elector se empoderó y que son ellos los servidores sirviendo a los intereses del elector, no al contrario como fue hasta las elecciones pasadas. Yo creo que ese es el gran logro del pueblo cristiano que votó por Proyecto Dignidad y por estas 2 candidatas que están en los primeros lugares en votos en la legislatura. Tremendísimo. Bueno, 8:27 en la mañana, doctor Nelson Torres. A continuación y a las 9, el reto de los teólogos con la pastora Marlene Arroyo. Y a las 9:30, las palabras de César Vázquez. César Vázquez, a las 9:30. Está confirmado. Chévere, así que no se vaya nadie. Ahora, Nueva Vida Noticias.